Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos otra vez a La Trinchera. Aquí vamos a seguir con la tercera ley de Newton, porque, bueno, lo primero de todo, daros las gracias por seguir el vídeo, por seguir el canal, por seguir el curso y pediros que, por favor, si os gusta el curso, apoyéis con un like o con algún comentario o lo que os apetezca, de verdad, que apoya muchísimo. O sea, a mí personalmente no me importa tanto el número de seguidores como que el curso se sirva para la gente, pero ayuda a que llegue a más gente, al fin y al cabo. Y bueno, de momento os quiero comentar que acabo de publicar el primer vídeo del curso, porque bueno, luego es que me lleva tiempo ir maquetando las cosas y demás. Pero bueno, os quería comentar que ha tenido bastante buena acogida en las primeras horas. Lo acabo de publicar hoy, hace nada, unas horitas. Y la verdad es que muchas gracias a todos por seguirlo, por comentar, por preguntar, por todo, de verdad, que es un apoyo tremendo. Bueno, y una vez dicho esto, en el vídeo anterior os había hablado de que teníamos un péndulo. Y en ese péndulo yo había asumido algunas cositas que eran, bueno, bastante razonables, ¿no? Digamos. Entonces yo pues dije, bueno, pues yo tengo aquí un péndulo y mi péndulo tiene una lenteja de masa m y luego tiene aquí unas fuerzas, que está la fuerza de la gravedad. Uy, qué churro me acaba de salir. Aquí tenemos nuestra fuerza de la gravedad que está tirando para abajo y hasta aquí, pues en principio, bien. O sea, es decir, todo es bastante elemental, ¿no? Esto es el peso, que es la masa por gravedad. Y bien, vale. Y luego yo lo que había hecho era descomponer esto en un eje aquí. Vamos, aquí creo que lo había llamado el E-phi. Voy a poner esto un poquito más finito. Y luego había descompuesto aquí en otro eje, que era el, voy a ponerlo así, E sub rho. No me acuerdo si los había llamado rho, R, X e Y, da igual, da lo mismo. Bueno, la cosa es que yo lo que había hecho era proyectar aquí, tenía pues una componente del peso, que era la que había llamado P sub I o P sub rho, y luego otra componente aquí, que era la proyección con este ángulo, que es la componente P sub phi, por ejemplo. Vamos a seguir la notación que he seguido hasta aquí. No sé si había puesto este para el otro lado. De verdad, esto no os preocupéis mientras seáis consistentes. Es decir, vale que yo lo ponga para la derecha, pero entonces este va a ser negativo. Si yo este eje lo pongo mirando para arriba, este es positivo. Si lo pongo mirando para allá, entonces es negativo. Mientras seáis consistentes, lo que queráis. Podéis poner los ejes como os apetezca, de verdad. Esto es perfectamente válido. Bueno, creo que ya lo había comentado eso, pero bueno, a lo que iba era que yo había asumido una cierta fuerza que puse aquí, no sé si la llegué a escribir o no, en un momento determinado. Esta fuerza de aquí, que yo la había llamado, no sé si la había nombrado, pero bueno, había dicho, estas dos fuerzas se anulan porque evidentemente el péndulo no se mueve en esta dirección, solo se mueve en esta dirección. Y esto es una tensión. Entonces, bueno, esto es un tema complicadete. Vale. O sea, a ver, quiero decir, es bastante elemental el darse cuenta de que cuando ya sabes un poquito de física y empiezas a comprender las cosas, si esto no se mueve y tú sabes que hay una fuerza, tiene que haber otra fuerza aquí que la compense. Esto es de las narices, vamos, es como cuando tú estás posado encima del suelo, con el culo encima del suelo, tú tienes una masa, tienes por lo tanto un peso que está debido a la fuerza de la gravedad. Luego tiene que haber algo que compense esa fuerza de la gravedad para que tú no sigas cayendo hacia el centro de la Tierra. Y la ejerce el suelo. Al fin y al cabo, eso es elemental. Vale. Pero cuando te metes a indagar un poquito en qué es lo que sucede, es cuando te encuentras con la tercera ley de Newton. Vale. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí lo que está sucediendo es que yo tengo esta masa que le está afectando este peso en esta dirección, me estoy refiriendo ahora, y luego tiene que haber aquí una fuerza, que yo le he llamado T, que nos compensa esta otra fuerza, este peso. P sub rho. Vamos a poner así, compensa, entre comillas, porque bueno. Esto, a ver, lo que iba a decir que se ve al final, se me va la pinza y me pongo a hablar de cosas y no acabo de decir lo que quería decir.
Es lo siguiente, esto de la tercera ley de Newton os lo vais a encontrar en 3 vídeos. Los quiero publicar a lo largo de la misma semana eh, para que lo vayáis rumiando poco a poco. Seguramente esto en clase os lo van a dar de un sopetón o lo van a dar por asumido, pero yo creo que es una de las leyes más confusas. De hecho, lo voy a poner aquí porque es verdad, o sea, es muy confusa. Yo tardé mucho en asumirla, en entenderla y en darme cuenta de qué es lo que realmente estaba viendo. Y no solo es confusa, sino que a mi entender, ojo, a mi entender, y esto es una opinión personal, es en cierto sentido profundo y fundamental innecesaria. Y aquí me van a llover hostias por todos lados. Lo sé. No digo que sea innecesaria para hacer física. No estoy diciendo que sea innecesaria para hacer problemas de física ni demás. No. Es una ley hiper necesaria. O sea, vais a ver que nos apaña las cosas de una manera fantástica. Lo que pasa es que a nivel fundamental, si te metes a fondo a ver qué es lo que está pasando, no sé yo si hay quien dice que, bueno, que a nivel fundamental no es una ley elemental de la naturaleza. Vale, vamos a dejar esto ahí. Entonces, dicho lo dicho, yo lo que voy a querer es que veáis primero una cosa muy sencilla, que es esto del péndulo, cómo se transmiten estas fuerzas, de dónde sale esta fuerza, que algunos lo estaréis viendo, pero no está de más decirlo. Y luego voy a hacer varios ejemplos. Uno con el tirar del juego de este mítico de tirar de la cuerda, que tú estás aquí con un tipo, con una cuerda agarrada y estáis tirando los dos de la cuerda y a ver quién gana, ¿no? Vale. Este va a ser el segundo vídeo, en el siguiente, y en el tercero lo que vamos a ver es qué pasa si yo estoy posado encima de la tierra y pego un salto. ¿Cómo funciona esto? Lo primero, esto lo vamos a ver hoy, una parte, digamos, más elemental, con un ejemplo con dos astronautas, o sea, en el de hoy. Vamos a ver a dos tipos o dos tipas en el hiperespacio empujándose el uno al otro, o la una a la otra, o el otro al uno, o la otra a la uno. Y a ver qué pasa, cómo es que salen despedidos. Pero ahora lo que quiero que veáis es cómo se acaban transmitiendo las fuerzas, porque yo creo que en el péndulo se ve bastante bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo tengo esta masa, tengo este peso, necesito esta fuerza que compense y la necesito en este cuerpo, ojo, esto es importante, pero ¿de dónde sale? Claro, si esto está tirando para allá y esto para allá, ¿qué pasa con la cuerda? La cuerda no se elonga, no se estira. Entonces, necesariamente tiene que haber otra tensión aquí que lo compense. Esto es igual se vería mejor en vertical, pero tampoco os rayéis con eso. Claro, si yo tengo este diagrama de fuerzas, al final esto me sale a que se tira para arriba. Entonces, lo que va a pasar es que yo lo que tengo es, a ver si lo pongo con un color decente, es otra fuerza que la ejerce esta masa de aquí. Y aquí es donde empieza un poco a rayarse la cosa. ¿Qué es lo que dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton lo que nos dice es que a toda fuerza, a toda acción, la palabra acción vais a ver que tiene otro significado en física, pero bueno, fuerza, le corresponde otra fuerza igual y de sentido contrario. En magnitud. Esto lo vamos a ver ahora con lo que os he dicho. El ejemplo, perdón, de dos astronautas. Aquí tenemos un astronauta que está en el espacio sidereo y a Malababa decide que tiene aquí a un compañero o una compañera y le empuja. Es decir, va a ejercer una fuerza sobre el compañero hacia allá. Vale, ¿qué es lo que va a suceder?
tened en cuenta que aquí no hay rozamiento, tened en cuenta que aquí no hay nada que impida el movimiento de nada. Lo que empieza a moverse, sigue moviéndose per seculae seculorum. Entonces, a toda fuerza le corresponde otra fuerza de reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Es decir, a esta fuerza le va a corresponder otra fuerza que va a ejercer este señorín de aquí. Voy a ponerlo en otro color. Mira, de hecho, voy a poner este en este color y a este señorín en rojo, para que se vea quién ejerce cada fuerza. Y de hecho, lo que tenemos es, primero, que el módulo de la fuerza F' va a ser igual al módulo de la fuerza que yo he ejercido sobre ella, y además que va a ser de sentido contrario. Vale, ¿significa eso que ninguna de las dos se mueve porque una fuerza va a compensar a la otra? No. Fijaos que las fuerzas se ejercen sobre cuerpos diferentes. Esto lo voy a poner aquí. ¿A qué nos lleva esto? A que aquí yo voy a tener sentir una fuerza F' y aquí voy a sentir una fuerza F, pero nada más. Es decir, este cuerpo, este señorín de aquí, o esta señorina de aquí, solo siente esta fuerza. Por lo tanto, lo que va a tener es una masa por aceleración. Y esta de aquí va a sentir otra fuerza, F', que va a ser la masa prima, vamos a suponer luego que son iguales, por su aceleración, A'. Por tanto, yo, cuando esté hablando de este tipo, vamos a poner que estoy hablando de este o de este, el que queráis, de verdad, me va a dar lo mismo. Yo lo que voy a tener es que la fuerza que yo voy a sentir, voy a llamarla F resultante, igual a masa por la aceleración que sea, mi masa va a ser igual a la fuerza que siento. Es decir, la masa prima, que es la del otro, por la aceleración del otro. No sé si os estaré liando un poco con esto. Bueno, he borrado un par de cositas, veré dónde lo corto porque creo que estaba liando un poco la cosa innecesariamente. Vale, vamos a la expresión en sí sobre la tercera ley de Newton. La tercera ley, voy a quitarle este color porque esto es más general, no solo sobre este cuerpo en rojo. Vale, la tercera ley lo que nos dice es, básicamente, que si yo ejerzo esta fuerza F sobre el cuerpo, llámalo B o en rojo o como os apetezca, va a ser igual en magnitud y de sentido contrario. Por lo tanto, F igual a menos F'. Esta es la expresión de la tercera ley, a veces los la vais a encontrar como la fuerza que aplico del cuerpo 1 al cuerpo 2 es igual a menos la fuerza que aplica del cuerpo 2 al cuerpo 1. Ya está. Módulos, direcciones, sentidos, todo lo contrario. Vale. Bien. Ahora, yo lo que quiero saber es, cuando yo empujo a esta, ¿qué fuerza voy a experimentar yo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es directamente aplicar en realidad una combinación entre ¿no? entre esta ley y la segunda ley. Entonces, yo tengo que mi fuerza resultante, la voy a llamar, sí, masa por aceleración. No sé si llamarla masa por aceleración va a confundir por esto. Mm, mm, mm. Claro, daros cuenta. A ver, voy a intentar deshacer el lío que puede que os estéis haciendo. ¿Por qué he llamado a esto masa por aceleración? Porque la fuerza que yo voy a sentir, este va a sentir, es esta. ¿Vale? Entonces la fuerza que va a sentir morado.
Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? La fuerza que siente morado es igual a menos F', o sea, menos la masa, que vamos a poner la misma masa, por A'. Entonces, para dos cuerpos de igual masa, lo que hacemos es cepillarnos las masas y obtenemos que la aceleración, digamos, resultante o nuestra aceleración va a ser menos la aceleración del otro. ¿Tiene sentido? Muchísimo, ¿verdad? Vale. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el otro cuerpo tiene mayor masa? Es decir, ¿qué voy a sentir si este tiene más masa que el otro? Es decir, yo tengo aquí mi masa por aceleración igual a, vamos a poner que es 2 veces masa por A'. Voy a ver si le cambio un poco los colores. Bueno, M como es la misma, vamos a dejarla igual. La A' era morada y esta en colorado. A ver. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que la aceleración que sienta este, si nos cepillamos aquí otra vez las masas, lo que obtenemos es que mi aceleración va a ser 2 veces la aceleración del otro. Porque habíamos dicho que era... ¿Había dicho que era este el grande o este el grande? El prima es el grande. Es decir, el que ejerce la fuerza prima. Esta es el grande. Madre mía, que creo que se estoy liando. No las tengo yo todas conmigo en este vídeo, sinceramente. Claro, es lo que os digo, es una cosa que cuando la interiorizas la tienes bastante clara, pero cuando te pones a explicarla, te das cuenta de que es un cacao impresionante. Me preocupa que no lo estéis entendiendo, sinceramente. Mm, no sé si es por el propio tema, porque yo me explico mal o... Bueno, voy a volver a empezar, por así decirlo. Mm, voy a volver a... Voy a volver abajo. Además, creo que el ejemplo original yo había utilizado al otro cuerpo como el que siente la fuerza. Entonces creo que yo mismo me estoy liando un poco. Vale, vamos a ver esto de aquí. Vamos a decir que este tiene una masa m y que este tiene una masa m'. Entonces, yo lo que me pregunto aquí es, ¿qué fuerza siente este cuerpo? Evidentemente, como no hay más fuerzas involucradas, la fuerza que siente es F'. ¿Sí? Creo que esto se ve, o sea, es la única fuerza que está actuando aquí, es F', que es la fuerza de reacción al empujar a este. Este ha reaccionado con una fuerza hacia allá. Y esa es la fuerza que a mí, digamos, si yo soy este y tú eres este, yo te empujo, tú vas a salir hacia allá, vas a sentir esta fuerza de aquí, yo voy a sentir esta fuerza de aquí, que es F'. ¿Cómo calculo yo esta fuerza? O sea, ¿cómo las comparo? Por así decirlo, pues utilizando esto de aquí. La fuerza que yo siento, mi masa por aceleración, va a ser igual a F', o sea, menos la masa prima por la aceleración prima. Hasta ahí yo creo que nos vamos entendiendo bien, espero. No he utilizado vectores porque estamos en una sola dimensión, así que nos da exactamente lo mismo. Y ahora lo que quiero es que os fijéis en algunas cositas. Vamos a poner que las dos masas son iguales. Ahora sí que sí. Si las dos masas son iguales, yo me cargo las masas y lo que me queda es que mi aceleración va a ser igual de magnitud y de sentido opuesto a la aceleración del otro. Pero ¿qué sucede si no son iguales? Si no son iguales, por ejemplo, yo tengo una masa m por A,
Esa va a ser la fuerza que yo siento. Y la masa prima es 2 veces mi masa. Tiene que ser grandote de narices. ¿Cuánto va a valer mi aceleración? Pues otra vez me vuelvo a cargar las masas, por estas 2 veces la masa, y me encuentro con que mi aceleración, esta de aquí, va a ser 2 veces la aceleración del otro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que cuanto más grande es el cuerpo que empujamos, más nos vamos a empujar, bueno, más nos vamos a empujar nosotros, no, nosotros nos vamos a empujar con la misma fuerza, pero el otro cuerpo se va a mover menos. ¿Cuánto menos? Pues depende de lo grande que sea el cuerpo, evidentemente. Y vamos a suponer que yo tengo una masa por aceleración, esta es mi masa, y que el otro cuerpo es n veces más grande, n veces mi masa por la aceleración prima. Lo que me queda al final es que es mi aceleración en n veces, perdón, menos n veces a prima. Cuanto más grande sea n, más pequeña va a ser la aceleración de a prima. Es así de sencillo. Espero que no os haya liado demasiado, no lo sé. Si os ha liado, lo vuelvo a explicar, lo explico de otra manera. También darle un par de vueltas. Muy importante el hecho de que las fuerzas no se aplican sobre el mismo cuerpo. Eso es fundamental. Y ya lo veremos bastante. Yo espero que lo veamos más claro cuando veamos este ejemplo. Antes quiero hablaros del ejemplo de tirar de la cuerda. Pero bueno, dadle un par de vueltas que merece la pena. Si no lo acabáis de pillar, escribidme algún comentario preguntándome y veremos lo que se puede hacer al respecto. Si lo pilláis, fantástico y maravilloso. Pero esto también os digo que es el tipo de cosa que tú crees que lo has pillado y cuando ves otro ejemplo dices, pues no, no lo he pillado. Así que no os desesperéis, de verdad. Esto al final, a ver, probablemente os encontréis con ejemplitos más sencillos y cosas así, pero a la hora de meterte a entenderlo bien, la cosa cambia. La cosa ya empieza. Y sobre todo ya no os digo nada a la hora de explicarlo. Porque te acabas haciendo un cacao importante. Bueno, espero no haberos confundido demasiado. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo.